La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 25. Vuelo inaugural. Libélula era sin duda un nombre acertado. Las largas alas ahusadas eran casi invisibles, excepto cuando la luz incidía en ellas desde ciertos ángulos y producía su refracción en los tonos del arco iris. Era como si una burbuja de jabón hubiera sido envuelta con un delicado encaje de delgadas láminas de metal. La envoltura del pequeño objeto volador era una película orgánica de un grosor de unas pocas moléculas y lo bastante fuerte, sin embargo, como para controlar y dirigir los movimientos a una velocidad aérea de 50 km por hora. El piloto, que era a la vez fuerza motriz y sistema de dirección, ocupaba un diminuto asiento en el centro de gravedad, en una posición semirreclinada para reducir la resistencia del aire. Ejercía el control por medio de una varilla que podía ser movida hacia atrás y hacia adelante, a derecha e izquierda. El único instrumento era un trozo de cinta sujeta al borde delantero para indicar la dirección relativa del viento. Una vez que la bicicleta aérea estuvo ensamblada en el cubo, Jimmy Pug no permitió que nadie la tocara. Sabía que si se manipulaba con torpeza, algunas de las delicadas fibras de la estructura central podían quebrarse, y también que esas alas resplandecientes eran una tentación casi irresistible para dedos curiosos. Costaba creer que realmente había algo allí. Mientras contemplaba cómo subía Jimmy al pequeño y extraño aparato volador, Norton comenzó a sentirse atenazado por la duda. Si uno de esos puntales delgados como el alambre se rompía cuando la libélula estuviera del otro lado del mar cilíndrico, Jimmy no tendría modo de regresar, aun cuando lograra realizar un buen descenso. Además, estaban quebrantando una de las más sacrosantas reglas de la exploración en el espacio. Un hombre iba a viajar solo a un territorio desconocido, lejos de toda posibilidad de ayuda. Lo único que consolaba a Norton era que podrían verle y comunicarse con él en todo momento. Si se producía un desastre, sabrían con exactitud qué le había sucedido. De todas maneras, aquella ocasión era demasiado buena para desperdiciarla. Para alguien que creyera en el destino, sería un desafío a los mismos dioses el desdeñar la única posibilidad que se les presentaba, que acaso nunca se les volviera a presentar, para llegar al otro lado de Rama
y ver de cerca los misterios del Polo Sur. Jimmy era consciente de lo que intentaba hacer, mucho más de lo que pudiera explicarle cualquier miembro de la tripulación. Esa era justamente la clase de riesgo que debía correrse si la misión fracasaba, pues esa era la alternativa del juego. Imposible ganarlas todas. Ahora escúchame con atención, Jimmy, le pidió Laura Ernst. Es muy importante que no abuses de tus fuerzas. Recuerda que el nivel de oxígeno aquí en el eje es todavía muy bajo. Si en cualquier momento sientes que te falta el aire, detente y haz profundas aspiraciones durante 30 segundos, no más. Jimmy asintió con aire distraído mientras probaba los mandos. El conjunto del timón elevador, que formaba una sola unidad sobre una saliente 5 metros detrás de la rudimentaria casilla del piloto, comenzó a girar. Luego los alerones en forma de faldón, en mitad del ala, se movieron alternativamente arriba y abajo. ¿Quieres que haga girar la hélice?, preguntó Joe Calvert, incapaz de reprimir recuerdos de películas bélicas de 2 siglos antes. ¡Encendido! ¡Contacto! Probablemente nadie excepto Jimmy sabía de qué estaba hablando, pero de todos modos sus ocurrencias contribuyeron a relajar la tensión. Con mucha lentitud, Jimmy empezó a mover los pedales. El endeble y ancho abanico de la hélice, como el ala, un delicado esqueleto cubierto de una película rielante, comenzó a girar. Y cuando hubo ejecutado unas cuantas revoluciones, desapareció por completo, y Libélula se había puesto en camino. Se levantó en línea recta hacia arriba o hacia afuera, desde el cubo, desplazándose lentamente a lo largo del eje de rama. Cuando hubo viajado unos cuantos metros, Jimmy dejó de pedalear. Resultaba extraño ver un vehículo obviamente aerodinámico suspendido e inmóvil en medio del aire. Esta debía ser la primera vez que sucedía algo semejante, excepto quizás en una escala reducida en el interior de una de las estaciones espaciales más grandes. ¿Cómo va? La respuesta es buena, la estabilidad pobre, pero ya sé cuál es el problema, la falta de gravedad. Será mejor volar 1 kilómetro más abajo. Espera un minuto, ¿es seguro eso? Al perder altitud, Jimmy sacrificaría su principal ventaja. Mientras permaneciera justo en el eje, la libélula y él carecerían por completo de peso. Podría permanecer suspendido o rondar por el lugar, y hasta quedarse dormido si lo deseaba. Pero apenas se alejara de la línea central alrededor de la cual giraba rama, reaparecería el pseudopeso de la fuerza centrífuga. En consecuencia, a menos que pudiera mantenerse en esa altitud, continuaría perdiendo peso y al mismo tiempo ganando peso. Sería un proceso de aceleración que podía terminar en una catástrofe. La gravedad allá abajo, en la planicie de rama, era 2 veces aquella en la cual la libélula podía operar, para lo cual había sido diseñada. Cabía en lo posible que Jimmy hiciera un buen descenso, pero era cierto que jamás lograría volver a despegar. Sin embargo, él ya lo había considerado todo y respondió con la suficiente confianza en su aparato y en él mismo. Puedo manejarme con 1/10 de G sin ningún problema, y la libélula me responderá mejor en un aire más denso. Trazando una lenta y perezosa espiral, el pequeño aparato flotó a través del cielo, siguiendo más o menos la línea de la escalera alfa hacia abajo, hacia la planicie. Desde algunos ángulos era casi invisible. Jimmy parecía estar sentado en el aire mientras pedaleaba con furia. A veces se movía por trechos a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Luego se dejaba deslizar hasta detenerse y maniobraba los controles antes de acelerar de nuevo. Siempre tenía buen cuidado de mantenerse a una distancia prudente de la cara curvada de rama. Muy pronto resultó obvio que la libélula funcionaba mejor en altitudes menores. Ya no giraba en cualquier ángulo y se estabilizó de manera tal que sus alas quedaron paralelas a la planicie, 7 kilómetros más abajo. Jimmy completó varias órbitas amplias y luego empezó a subir otra vez. Por fin se detuvo unos pocos metros por encima de sus expectantes colegas y comprendió, acaso un poco tarde,
que no estaba muy seguro de cómo posar en el suelo su tela de araña voladora. —¿Te lanzamos una soga? —propuso Norton, mitad en serio, mitad en broma. —No, jefe, gracias. Tengo que resolver este problema yo solo. No contaré con ayuda de nadie al otro lado. Jimmy permaneció quieto un momento, reflexionando, y luego comenzó a impeler a Libélula hacia el cubo mediante cortos empujones de energía. Entre uno y otro empujón, el pequeño aparato fue perdiendo impulso, en tanto el aire oponía resistencia al avance y lo detenía. Jimmy lo abandonó cuando estaba solo a 5 metros de distancia y apenas se movía. Se dejó flotar hasta la línea de seguridad más próxima a la red del cubo, se cogió a ella y luego se volvió a tiempo para apresar el aparato cuando se acercaba. La maniobra fue tan limpiamente ejecutada que arrancó aplausos entre los presentes. «Para mi próximo número», empezó Joe Calvert. Jimmy le interrumpió, rápido en quitarle mérito a lo que acababa de hacer. «Ha sido un lío», dijo, «pero ahora ya sé cómo hacerlo. Llevaré una bomba adhesiva con una cuerda de 20 metros. De esa forma podré montar en mi bicicleta aérea cuando quiera». «A ver las muñecas, Jimmy», ordenó la doctora Ernst. «Y sopla dentro de esta bolsa. También quiero una muestra de sangre. ¿Has tenido dificultad para respirar?» «Solo en esta altitud. ¿Para qué quiere la muestra de sangre?» «Nivel de azúcar, para calcular cuánta energía has empleado. Tenemos que asegurarnos de que lleva suficiente combustible para esa misión. A propósito, ¿cuál es el récord de permanencia en el aire con uno de estos aparatos?» 2 horas 25 minutos 6 segundos. En la Luna, por supuesto. Un circuito de 2 kilómetros en el Estadio Olímpico. ¿Y crees que podrás mantenerte en el aire durante 6 horas, Jimmy? Sin duda, doctora, y sin problemas, ya que podré detenerme a descansar en cualquier momento. El ciclismo aéreo es 2 veces más difícil de practicar en la Luna que aquí. Está bien, Jimmy. Volvamos al laboratorio. Te daré el visto bueno, o no, después de haber analizado estas muestras. No quisiera que albergaras falsas esperanzas, pero me parece que podrás hacerlo. Una ancha sonrisa de satisfacción se dibujó sobre el rostro marfileño de Jimmy. Mientras seguía la comandante médico, gritó a sus compañeros. «Las manos quietas, por favor. No quiero que nadie atraviese las alas de mi libélula con sus puños». «Yo cuidaré de que no ocurra, Jimmy», prometió el comandante Norton. «La libélula está prohibida para todo el mundo, incluido yo mismo». Capítulo 26. La voz de Rama. La magnitud real de su aventura no impresionó a Jimmy Pack hasta que alcanzó la costa del mar cilíndrico. Hasta ese momento había volado sobre territorio conocido. A no ser porque sucediera un fallo de la estructura catastrófico, siempre podía descender y llegar caminando a la base en unas pocas horas. Pero esa opción ya no existía. Si caía en el mar, probablemente se ahogaría, de forma muy desagradable, en sus aguas envenenadas. Y aun cuando descendiera sano y salvo en el continente sur, tal vez fuera imposible rescatarlo de su difícil situación antes de que el Endeavour tuviera que apartarse de la órbita de Rama. También era plenamente consciente de que los desastres previsibles eran los menos probables. La región totalmente desconocida sobre la cual volaba podía deparar cualquier tipo de sorpresas. ¿Y si había allí criaturas voladoras y que veían con malos ojos su intrusión? No le gustaría enfrentarse en una pelea con cualquier cosa mayor que una paloma. Unos cuantos picotazos en lugares estratégicos podrían destruir la aerodinámica libélula. Y sin embargo, si no había riesgos no habría éxito, ni sensación de aventura. Millones de hombres se habrían cambiado felices por él en esos momentos. No solo se dirigía a lugares donde nadie había estado nunca antes, sino donde nadie volvería a estar jamás. A lo largo de la historia, sería el único ser humano que visitara las regiones australes de Rama. En cuanto sintiera que empezaba a tener miedo, lo recordaría.
ya se iba acostumbrando a estar sentado en el aire, teniendo aquel mundo a su alrededor. A causa de haberse dejado caer 2 kilómetros abajo del eje central, poseía ahora un sentido definitivo de arriba y abajo. El suelo quedaba solo a 6 kilómetros por debajo de él, pero el arco del cielo estaba a 10 kilómetros sobre él. La ciudad de Londres colgaba allá arriba, cerca del cenit. Al otro lado, Nueva York aparecía situada con normalidad, delante de él. «Libélula», informó el control del cubo. «Estás descendiendo demasiado. 2000 metros desde el eje». «Gracias», respondió. «Subiré un poco. Informa cuando esté otra vez en 2000». Eso era algo que tendría que vigilar. Existía una tendencia natural a perder altura, y no contaba con instrumentos que le indicaran con exactitud dónde estaba. Si se alejaba demasiado de la gravedad cero del eje, tal vez ya no pudiera volver a ella. Por fortuna quedaba un margen bastante amplio para el error, y siempre había alguien vigilando su desplazamiento a través de un telescopio en el cubo. Se encontraba ahora encima del mar, pedaleando a un ritmo de 20 kilómetros por hora. Dentro de 5 minutos estaría sobre Nueva York. La isla ya se le aparecía como un barco navegando para siempre alrededor del mar cilíndrico. Cuando alcanzó Nueva York, voló en círculo sobre la isla, haciendo varios saltos para que su pequeña cámara de televisión pudiera enviar imágenes nítidas, libres de vibración. El panorama de edificios, torres, plantas industriales, estaciones de fuerza motriz o lo que fuesen resultaba fascinante, aunque esencialmente parecía desprovisto de sentido. Por más tiempo que dedicara a contemplar su tremenda complejidad, no era probable que sacase nada en limpio. La cámara de televisión registraría más detalles de lo que él jamás sería capaz de asimilar. Y un día, tal vez dentro de varios años, algún estudiante hallaría en ellos la clave de los secretos de Rama. Después de dejar atrás Nueva York, cruzó la otra mitad del mar en solo 15 minutos. Aunque sin darse cuenta de ello, había volado a gran velocidad sobre el agua, pero tan pronto alcanzó la costa sur, se relajó, también mecánicamente, y su velocidad disminuyó en varios kilómetros por hora. Sin duda se encontraba en un territorio desconocido, pero al menos tenía una superficie firme debajo. Tan pronto hubo cruzado la gran escarpa que formaba el límite austral del mar, movió lentamente la cámara de televisión en un movimiento panorámico alrededor del círculo de aquel mundo. «¡Qué bonito!», comentaron desde control. «Eso hará felices a los cartógrafos. ¿Cómo te sientes, Jimmy?» «Estoy bien, solo un poco fatigado, pero no más de lo previsible. ¿A qué distancia del polo crees que estoy?» «Punto 15, a 6 kilómetros». «Avisadme cuando esté a 10. Entonces me tomaré un descanso. Y aseguraos de que no vuelvo a descender. Comenzaré a subir cuando falten 5». 20 minutos después, el mundo se cerraba sobre él. Había llegado al final de la sección cilíndrica y penetraba en la cúpula sur. La había estudiado durante horas a través de los telescopios en el otro extremo de Rama y conocía su geografía de memoria. Aun así, nada de eso lo había preparado del todo para el espectáculo que vio a su alrededor. Casi en todos los sentidos imaginables, los extremos austral y septentrional de Rama diferían entre sí. Aquí no había tríadas de escaleras, ni series de mesetas estrechas y concéntricas, ni curva espirada desde el cubo a la planicie. En cambio, había una inmensa varilla central que se extendía más de 5 kilómetros a lo largo del eje. 6 varillas más cortas estaban colocadas a espacios equidistantes a su alrededor. El conjunto se asemejaba a un grupo de estalactitas notablemente simétricas suspendidas del techo de una cueva. O, invirtiendo el punto de vista, a las agujas de algún templo de Camboya levantándose desde el fondo de un cráter. Uniendo esas finas y ahusadas torres y descendiendo de ellas en una curva que se perdía finalmente en la planicie cilíndrica,
había contrafuertes de apariencia tan sólida como para que uno llegara a pensar que hubieran podido soportar el peso de un mundo. Y quizás esa era su función, si eran en realidad los elementos de alguna exótica unidad de propulsión, como se había sugerido. Jimmy se aproximó a la varilla o aguja central con mucha precaución y dejó de pedalear mientras se hallaba todavía a 100 metros de distancia, permitiendo que la libélula siguiera su propio impulso hasta detenerse. Verificó el nivel de radiación y solo encontró el propio de Rama, muy bajo. Tal vez estuvieran actuando allí fuerzas que ningún instrumento humano podía detectar, pero ese era otro riesgo ineludible. ¿Qué estás viendo?, preguntaron con ansiedad desde control. Solo el gran cuerpo. Es liso por completo, sin marcas, y la punta es tan aguda que se podría usar como aguja de coser. Casi tengo miedo de aproximarme. Solo bromeaba a medias. Parecía mentira que un objeto tan macizo pudiera haber sido rematado con una punta tan aguda y geométricamente perfecta. Jimmy había visto colecciones de insectos sujetos con alfileres y no tenía deseo alguno de que su libélula hallara un destino similar. Siguió pedaleando con lentitud hacia adelante hasta que la varilla alcanzó varios metros de diámetro delante de su vista, y entonces volvió a detenerse. Abrió un pequeño envase y extrajo de su interior una esfera del tamaño de una pelota de béisbol, que arrojó hacia la varilla. Al alejarse, fue desplegando tras de sí un hilo apenas visible. La bomba adhesiva chocó contra la superficie suavemente curva y no rebotó. Jimmy dio un ligero tirón al hilo, luego otro tirón más fuerte. Como un pescador que arrastra su presa, fue tirando del hilo hasta aproximar la libélula al extremo del bien bautizado gran cuerno, y no paró hasta que pudo tender la mano y tomar contacto con su superficie. Supongo que podría describir lo que acabo de hacer como una especie de touchdown, informó a control. Al tacto parece vidrio, casi sin fricción y ligeramente cálido. La bomba adhesiva ha dado un gran resultado. Ahora estoy probando el micrófono. Veamos si el acolchado de succión retiene también. Estoy insertando la clavija de conexión. ¿Oís algo? Hubo un prolongado silencio y luego se oyó el tono de disgusto de control al responder. No se oye un rábano, a excepción de los sonidos termales de siempre. ¿Quiere hacer el favor de golpear la superficie con algún objeto de metal? Así por lo menos averiguaremos si esa varilla es hueca. De acuerdo. ¿Y ahora? Nos gustaría que volaras a lo largo del gran cuerno, haciendo una exploración completa con la cámara cada 500 metros y atento a cualquier detalle inusitado. Luego, si estás seguro de que no corres peligro, puedes acercarte a una de las astas pequeñas. Pero eso solo si estás seguro de poder volver a G0 sin ningún problema. 3 kilómetros desde el eje, o sea, apenas por encima de la gravedad lunar. La libélula ha sido diseñada para eso, solo tendré que pedalear un poco más. Jimmy, habla el capitán. Se me ocurre otra idea. A juzgar por tus fotografías, las varillas más cortas son similares a la varilla alta. Trata de tomarlas lo mejor posible con los lentes del zoom. No quiero que abandones la región de baja gravedad, a menos que veas algo que te parezca realmente importante. En ese caso lo discutiremos. Está bien, jefe, respondió Jimmy, y tal vez se advertía en su tono un deje de alivio. Me quedaré cerca del gran cuerno. Ahí vamos otra vez. Sintió como si cayera en línea recta por un estrecho valle entre un grupo de montañas altas e increíblemente estilizadas. El gran cuerno se elevaba ahora a 1 kilómetro sobre él, y las 6 agujas de las pequeñas astas se asomaban a su alrededor. El complejo de contrafuertes y arbotantes que rodeaba las laderas bajas se aproximaba con rapidez. Jimmy se preguntó si podría descender sin peligro en algún punto de la parte baja de aquella arquitectura ciclópea. Ya no podría hacerlo en el gran cuerno, porque la gravedad de sus laderas cada vez más anchas era ahora demasiado poderosa para ser contrarrestada por la débil fuerza de la bomba adhesiva. Al aproximarse aún más al polo sur, comenzó a sentirse más y más como un gorrión volando bajo el techo abovedado
de una inmensa catedral, aunque ninguna catedral construida por el hombre había tenido una 10ª parte de las dimensiones de aquel lugar. Se preguntó si no sería en realidad un altar religioso o algo remotamente similar, pero enseguida rechazó la idea. En ninguna parte de Rama se habían encontrado rastros de expresión artística. Allí todo era funcional. Tal vez los ramanes consideraban que estaban ya en posesión de los supremos secretos del universo y habían dejado de sentirse perseguidos por las ansias, anhelos y aspiraciones que atormentaban a la humanidad. Ese era un pensamiento escalofriante, totalmente ajeno a la habitual y no muy profunda psicología de Jimmy, que experimentó una súbita y urgente necesidad de restablecer el contacto humano, y en consecuencia se apresuró a informar de su situación a sus amigos distantes. «Repite el mensaje, Libélula», respondieron desde el control. «No te hemos entendido, tu transmisión es defectuosa». «Repito, estoy cerca de la base de Pequeña Asta número 6 y utilizo la bomba adhesiva para moverme de un lado a otro». «Comprendido solo parcialmente, ¿me oyes?» «Sí, perfectamente. Repito, perfectamente». «Por favor, empieza a contar». 1, 2, 3, 4... Solo nos llega en parte. Conecta Radio Faro durante 15 segundos y luego vuelve a la voz. Aquí está. Jimmy conectó el radiofaro de baja potencia que lo haría localizable en cualquier lugar del interior de Rama, y contó los segundos. Cuando volvió otra vez la voz, inquirió quejumbrosamente. ¿Qué ocurre? ¿Podéis oírme ahora? Presumiblemente no, porque a continuación desde control le pidieron 15 segundos de televisión. Solo cuando Jimmy hubo repetido la pregunta 2 veces, fue recibido el mensaje. Por suerte ahora puedes oírnos bien, Jimmy, pero algo extraño está ocurriendo donde estás. Escucha. En la radio, Jimmy oyó el familiar silbido de su propio radiofaro retransmitido para él. Por un momento fue normal, luego empezó una extraña distorsión. El silbido de 1000 ciclos se volvió modulado por una vibración profunda, palpitante, y tan baja que quedaba casi fuera del alcance del oído. Era una especie de palpitación bajo-profundo, en la cual podía percibirse cada vibración individual, y la modulación era en sí misma modulada, ascendía y descendía, subía y bajaba, con un periodo de 5 segundos más o menos. Ni por un instante se le ocurrió a Jimmy pensar que su radiotransmisor no funcionaba bien. No, aquello provenía del exterior. ¿Qué era y qué significaba? Estaba fuera del alcance de su imaginación. En control no sabían mucho más, pero al menos tenían una teoría. Creemos que debes encontrarte en alguna especie de campo muy intenso, probablemente magnético, con frecuencia de unos 10 ciclos. Puede ser lo bastante fuerte como para resultar peligroso. Te sugerimos que salgas de él enseguida. Puede ser tan solo local. Conecta otra vez el radiofaro y te lo devolvemos. De esa forma podremos avisarte cuando salgas de la interferencia. Jimmy se apresuró a tirar del hilo para desprender la bomba adhesiva y abandonó todo intento de descender. Hizo girar la libélula en un amplio círculo y mientras lo hacía permaneció atento al sonido que oscilaba en sus auriculares. Después de haber volado solo unos cuantos metros, pudo darse cuenta de que la intensidad del sonido disminuía rápidamente. Como había supuesto bien en control, el campo magnético estaba muy localizado. Se detuvo en el último punto desde donde todavía lograba oírlo, como una débil palpitación en la profundidad de su cerebro. Así pudo un salvaje primitivo haber escuchado con aterrada ignorancia el zumbido de un gigantesco transformador de energía, y hasta el salvaje pudo haber intuido que el sonido que llegaba a sus oídos no era más que un pequeño escape de energías colosales, perfectamente controladas, pero como aletargadas. Fuese cual fuese el significado de ese sonido, Jimmy se alegró de haberse alejado. Aquel no era lugar, entre la abrumadora arquitectura del Polo Sur, para que un hombre en solitario escuchara la voz de Rama.
Capítulo 27. Viento eléctrico. Cuando Jimmy se disponía a regresar, el extremo septentrional se le antojó increíblemente lejano. Las 3 escaleras gigantes apenas eran visibles, como el débil trazo de una Y en la cúpula que cerraba el mundo. La franja del mar cilíndrico era una ancha y amenazadora barrera esperando para tragárselo, como a Ícaro, si sus frágiles alas fallaban. Pero había llegado hasta allí sin problemas, y aunque experimentaba un ligero cansancio, sentía ahora que no había motivos para preocuparse. No había tocado siquiera su alimento ni el agua, y la excitación le impidió descansar. En el viaje de retorno se relajaría y se tomaría las cosas con más calma. También contribuía a animarle el pensamiento de que el viaje de regreso podría ser, llegado el caso, 20 kilómetros más corto que el de ida, porque una vez cruzado el mar estaría en condiciones de hacer un descenso de emergencia en cualquier lugar del hemisferio norte. Eso sería un fastidio, por supuesto, ya que le obligaría a hacer un largo camino a pie, y lo que era peor aún, a abandonar su libélula, pero de todas maneras le proporcionaba un cómodo margen de seguridad. Ahora estaba ganando altitud, subiendo de regreso al gran poste central. La aguja usada del gran cuerno se extendía todavía a 1 kilómetro por encima de su cabeza, y por momentos sentía como si fuese el eje alrededor del cual todo aquel mundo giraba. Casi había llegado a la punta cuando tomó conciencia de una curiosa impresión. Le dominaba un mal presentimiento, y de hecho se trataba de una sensación de incomodidad física, tanto como psicológica. Recordó, y ello no contribuyó a tranquilizarlo, una frase oída alguna vez: «Alguien está caminando sobre tu tumba». Al principio se encogió de hombros y continuó pedaleando de forma regular. Verdaderamente no tenía intenciones de informar de algo tan vago a control, pero cuando la sensación fue en aumento, experimentó la tentación de hacerlo. No podía tratarse de algo puramente psicológico, y si lo era, entonces su mente tenía más poder de lo que imaginaba. Podía literalmente notar cómo se le ponía la carne de gallina. Bastante alarmado, se detuvo en el aire para considerar la situación. Lo que la hacía más peculiar era el hecho de que esa sensación opresiva de abatimiento no era nueva del todo. La había experimentado antes, pero no recordaba cuándo. Miró a su alrededor. Nada había cambiado. La punta aguda del asta grande se levantaba a unos cuantos centenares de metros arriba, y el otro lado de rama abarcaba el cielo más allá. 8 kilómetros más abajo se extendía la complicada trama del continente sur, lleno de maravillas que ningún hombre vería jamás. En todo aquel extraño y, sin embargo, ahora familiar paisaje, no encontraba nada que justificara su malestar. Algo le cosquilleaba en el dorso de la mano. Por unos instantes pensó que era un insecto y agitó la mano sin mirar, pero interrumpió el movimiento cuando cayó en la cuenta de lo que estaba haciendo y se contuvo, sintiéndose un poco tonto. Por supuesto, nadie había visto insectos en rama. Levantó la mano y se la miró, un tanto perplejo porque el cosquilleo persistía. Fue entonces cuando notó que el vello se le erizaba, y no solo en la mano, sino también a lo largo del brazo. Y asimismo el pelo, lo que comprobó llevándose una mano a la cabeza. Así pues, ese era el problema. Se encontraba en un campo eléctrico tremendamente poderoso. Y la sensación de pesadez, de opresión, era la misma experimentada algunas veces en la Tierra en los momentos que preceden a una tormenta eléctrica. Al comprender súbitamente su situación, Jimmy se sintió al borde del pánico. Nunca antes en su vida había corrido un verdadero peligro. Como todos los astronautas, había conocido momentos de frustración a causa de llevar un equipo deficiente, y también momentos en que, como consecuencia de errores o de falta de experiencia, había creído equivocadamente que se encontraba en una situación peligrosa. Pero ninguno de esos episodios había durado más que unos minutos, y en general
Casi enseguida se había reído al pensar en ellos. Esta vez, sin embargo, no existía una escapatoria instantánea y fácil. Se sentía desnudo y solo en un cielo súbitamente hostil, rodeado de fuerzas titánicas que podían descargar su furia en cualquier momento. La libélula, ya bastante frágil de por sí, parecía ahora más insustancial que la más fina tela de araña. El primer estallido de la tormenta que se gestaba la reduciría a fragmentos. «¡Control del cubo!», transmitió con urgencia. «Una carga estática se está formando a mi alrededor. Creo que en cualquier momento se desatará una tormenta eléctrica». Apenas había terminado de hablar cuando se produjo un relampagueo a sus espaldas. Llegó a contar hasta 10 y se oyeron los primeros ruidos sordos y prolongados. 3 kilómetros, calculó Jimmy. Eso situaba el lugar alrededor de las pequeñas astas. Miró hacia ellas y vio que cada una de las 5 agujas parecía estar en llamas. A cientos de metros de altura bailoteaban descargas fulgurantes desde sus extremos, como si fuesen conductores eléctricos gigantes. Lo que estaba sucediendo allá atrás podría repetirse en escala mucho mayor cerca del ausado extremo del Gran Cuerno. Lo mejor que podía hacer, pensó Jimmy, era alejarse lo más posible de aquella peligrosa estructura y buscar aire despejado. Comenzó a pedalear otra vez y aceleró cuanto pudo, evitando forzar al límite la libélula. Al mismo tiempo comenzó a perder altitud. Aun cuando esto significara penetrar en la región de mayor gravedad, estaba preparado para correr el riesgo. Una distancia de 8 kilómetros del suelo era demasiado para que su mente pudiera relajarse. La siniestra aguja negra del Gran Cuerno estaba aún libre de descargas visibles, pero él no dudaba que allí arriba se estaban formando tremendos potenciales. De vez en cuando el trueno retumbaba a sus espaldas y su estruendo se prolongaba alrededor de la circunferencia del mundo. A Jimmy se le ocurrió de repente que semejante tormenta en un cielo perfectamente despejado era algo muy extraño. Luego se dio cuenta de que no se trataba en absoluto de un fenómeno meteorológico. En realidad, tal vez fuera solo un simple escape de energía de algún lugar profundo del casquete sur de Rama. Pero, ¿por qué ahora? Y lo que era más importante, ¿qué sucedería a continuación? Ya había dejado atrás la punta usada del asta grande y confiaba en encontrarse pronto fuera del alcance de cualquier descarga eléctrica. Pero ahora se le presenta otro problema. En el aire se estaban formando turbulencias y le costaba controlar la libélula. Un viento parecía haber surgido de la nada, y si las condiciones actuales empeoraban, el frágil armazón de la bicicleta aérea correría peligro. Siguió pedaleando, con el ceño fruncido, tratando de contrarrestar las ráfagas con variaciones de impulso y movimientos del cuerpo. Como en esos momentos la libélula era casi una prolongación de sí mismo, tuvo éxito en parte. Pero no le gustaban nada los débiles crujidos de protesta provenientes del larguero principal, o la forma como las alas se torcían con cada soplo. Y había otra cosa que le preocupaba, un débil sonido que iba aumentando de volumen minuto a minuto y que parecía venir de la dirección del Gran Cuerno. Sonaba como el escape de gas de una válvula sometida a gran presión, y Jimmy se preguntó si no tendría algo que ver con las turbulencias contra las cuales luchaba. Cualquiera que fuese su causa, lo cierto era que le proporcionaba aún más motivos de inquietud. A cada momento informaba de esa serie de fenómenos, brevemente y sin aliento, a control. Nadie allí estaba en condiciones de aconsejarle o sugerir siquiera una causa probable de lo que estaba sucediendo. Pero le tranquilizaba oír las voces de sus amigos, aun cuando empezaba a temer que no volvería a verlos. Las turbulencias seguían aumentando. Jimmy casi tenía la impresión de estar entrando en el chorro de un propulsor, algo que había hecho en cierta ocasión a fin de establecer un récord mientras volaba en un aeroplano de gravedad sin motor en la Tierra. Pero, ¿qué podía crear un chorro de propulsor en el interior de Rama? Se había formulado la pregunta adecuada. Tan pronto como el interrogante cruzó por su mente,
tuvo la respuesta. El sonido que oía era el viento eléctrico que se llevaba la tremenda ionización formada alrededor del gran cuerno. El aire cargado se dispersaba a lo largo del eje de Rama, y más aire fluía en la región posterior de baja presión. Miró hacia atrás a esa gigantesca y ahora doblemente amenazadora aguja, procurando abarcar los límites del ventarrón que soplaba desde allí. Tal vez, se dijo, la mejor táctica sería volar guiándose por el oído, alejándose cuanto fuera posible de aquel siniestro soplo. Rama le ahorró la necesidad de decidir. Una sábana de fuego se encendió detrás de él y cubrió el cielo. Tuvo tiempo de verla escindirse en 6 cintas de fuego extendidas desde la punta del gran cuerno hasta cada una de las pequeñas astas. Entonces el golpe le alcanzó. Capítulo 28. Ícaro. Jimmy apenas tuvo tiempo de transmitir su mensaje. El ala está doblándose, voy a caer. Cuando la libélula empezó a plegarse elegantemente en torno a él. El ala izquierda se rompió por el centro, y la sección exterior flotó alejándose como una hoja que cae con suavidad. El ala derecha realizó una operación mucho más delicada. Se enroscó en la base y se dobló en un ángulo tan agudo que la punta quedó enredada con la cola del aparato. Jimmy tenía la impresión de estar sentado en una cometa rota que caía lentamente del cielo. Sin embargo, todavía no se sentía del todo indefenso. La hélice aún funcionaba, y mientras le quedara energía, seguiría teniendo cierto control. Tal vez aún pudiera utilizarla durante 5 minutos. ¿Había alguna esperanza de llegar al mar? No, estaba demasiado lejos. Luego recordó que estaba pensando en términos terrestres. Aunque era un excelente nadador, pasarían horas antes de que acudieran a rescatarlo, y en ese lapso las aguas envenenadas sin duda habrían terminado con él. Su única esperanza era descender sobre una superficie firme. El problema del escarpado acantilado sur lo afrontaría después, si es que había un después. Estaba cayendo con mucha lentitud, allí, en aquella zona de 1/10 de gravedad, pero comenzaría pronto a acelerar a medida que se fuera alejando del eje. No obstante, el arrastre del aire complicaría la situación y le impediría un descenso demasiado rápido. La libélula, aún sin energía, haría las veces de tosco paracaídas. Los pocos kilogramos de presión que aún podía suministrar establecerían quizá la diferencia entre la vida y la muerte. Esa era su única esperanza. Desde control ya no decían nada. Sus compañeros podían ver con detalle lo que le estaba sucediendo y sabían que ninguna palabra podía ayudarle. Jimmy estaba realizando ahora el vuelo más hábil de su vida. Era una lástima, pensó con sombrío humor, que su público fuera tan poco numeroso y que no estuviera en condiciones de apreciar los detalles más sutiles de su actuación. Descendía en una ancha espiral, y mientras su grado de inclinación siguiera siendo plano, sus probabilidades de supervivencia eran altas. El pedaleo contribuía a mantener la libélula en el aire, aunque temía ejercer la máxima potencia, porque en ese caso tal vez las alas rotas se hubieran desprendido completamente. Y cada vez que giraba en dirección sur, podía apreciar la fantástica exhibición que Rama había dispuesto amablemente para su disfrute. Los relámpagos zigzagueaban todavía desde la punta del gran cuerno hasta los picos menores de abajo, pero ahora todo el conjunto estaba girando. La corona de fuego de 6 puntas en sentido contrario a la rotación de Rama, completando una revolución cada pocos segundos. Jimmy tenía la impresión de estar contemplando un gigantesco motor eléctrico en funcionamiento, y tal vez eso no estaba muy lejos de la verdad. Se encontraba a mitad de su descenso hacia la planicie, girando en una espiral alargada, cuando los fuegos artificiales cesaron de repente. Sintió que la tensión abandonaba el cielo y supo sin mirar que ya no tenía el vello de los brazos ni el cabello erizados.
nada quedaba ya para distraerlo o ponerle trabas durante los últimos pocos minutos de su lucha por conservar la vida. Ahora que podía estar seguro de la superficie sobre la cual debía descender, empezó a estudiarla con atención. Gran parte de esa región era un tablero de ajedrez de características contradictorias, tal como si a un jardinero loco se le hubiera dado vía libre para ejercitar su imaginación al máximo. Los cuadros del tablero tenían casi 1 kilómetro de lado, y aunque la mayoría eran planos, uno no podía tener la certeza de que fueran sólidos, dada la enorme variación de sus colores y texturas. Jimmy decidió esperar hasta el último minuto posible antes de tomar una decisión, si es que en realidad tenía alguna opción. Cuando solo le quedaban unos cuantos cientos de metros para tocar la superficie, hizo la última llamada a control. «Aún domino la situación. Descenderé dentro de medio minuto. Os llamaré entonces». Ese era un pronóstico optimista, y todos lo sabían. Pero se negó a despedirse. Quería que sus camaradas supieran que había caído peleando y sin temor. En realidad apenas sentía miedo, y eso le sorprendía porque nunca se había considerado un hombre particularmente valiente. Era como si estuviese observando los esfuerzos de un extraño, como si lo que ocurría fuese ajeno a él. Como si estuviera estudiando un interesante problema de aerodinámica y cambiara varios parámetros para ver qué sucedía. Casi la única emoción que sentía era un vago pesar por las ocasiones perdidas, de las cuales la más importante era sin duda las próximas Olimpiadas de la Luna. Un futuro al menos estaba resuelto. La libélula jamás tendría ocasión de demostrar su capacidad en la Luna. Aún quedaban 100 metros para descender, su velocidad horizontal parecía aceptable, pero ¿con qué rapidez estaba cayendo? Y aquí tenía el primer golpe de buena suerte. El terreno era totalmente plano. El resto de sus fuerzas lo centraría Jimmy en el impulso final. Ahora, ya. El ala derecha, cumplido su deber, se desprendió finalmente de cuajo. La libélula empezó a girar, y Jimmy trató de corregir el giro impulsando su cuerpo contra el sentido de giro. Miraba directamente el arco curvado del paisaje que se hallaba a 16 kilómetros de él cuando se produjo el impacto. Se le antojó a la vez injusto y absurdo que el cielo fuera tan duro.